Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 2 de nuestra serie titulada Buenos Versículos. Estamos dedicando el mes de julio para platicar sobre pasajes, pequeños pedazos de la escritura, de la palabra de Dios que nos recuerdan verdades importantes, que nos recuerdan cómo funciona la vida, que nos llenan de esperanza y que colocan nuestra percepción en el lugar correcto para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por esta razón estamos saltando a través de toda la escritura, buscando estos pasajes que tal vez no tienen mucha relación entre sí, pero todos nos apuntan a la verdad de quién es Dios y cuál es nuestro lugar en sus brazos. La semana pasada hablamos de cómo es el quedarse quietos. Hablamos de la importancia de conocer a Dios y cómo lo podemos conocer en el tipo de circunstancias donde hay caos a nuestro alrededor, pero es Él el que está organizando y moviendo las cosas hacia un orden. El día de hoy quiero llevarte a un versículo pequeño que describe una vida larga. Es un resumen que puedes leer en unos cuantos segundos, pero que abarca décadas de las experiencias de una persona confiando en Dios. Pero antes de llegar a eso, tengo que ponerte en un poco de contexto. Estamos en el libro de Hebreos, la epístola escrita para los hebreos. No sabemos quién escribió esta carta, pero sabemos que fue dirigida a personas que conocían del judaísmo. Sabemos que estaban pasando por tiempos difíciles, tiempos en los que tenían que esperar, tiempos en los que tenían que esforzarse sin ver realmente la recompensa de sus esfuerzos. Y dentro de todo esto, capítulo 6, versículo 10, empieza un argumento tan hermoso que aplica a nosotros el día de hoy. Mira cómo se le habla a estas personas. Dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan se haga realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Hebreos 6, 10 al 12. Y solo aquí tenemos versículos tan hermosos que podemos agarrar para nuestra vida. ¿No te parece tan animador el recordarnos que Dios no es injusto? A pesar de que la vida muchas veces parece injusta y parece que mientras más bien hacemos, más mal viene contra nosotros. Nos dice, no te preocupes, Dios no es injusto. Él no olvida el esfuerzo que ponemos para Él. Y especialmente cuando amamos a otros creyentes. El deseo de la persona que escribió esto es animar a otros a ser persistentes, a ser fieles, a seguir amando a pesar de que tal vez no están viendo el fruto de sus buenas acciones. Porque entiende que de esta forma van a evitar estancarse espiritualmente. Y se termina este pasaje hablando sobre heredar las promesas de Dios. Y este es un concepto no complicado, pero a veces sí un poco difícil. No porque sea complejo, sino porque a veces nuestra experiencia con las promesas de Dios puede ser un poco mezclada. Sabemos que Dios nos ha prometido cosas y sabemos que Él es fiel para cumplir sus promesas. Sin embargo, en nuestra vida diaria
A veces experimentamos una larga espera. A veces experimentamos una gran decepción o múltiples decepciones a través de un largo tiempo. Y cuando uno lee promesas de Dios, tal vez uno tiene sentimientos encontrados. Porque por un lado, sí, yo quiero confiar en las promesas de Dios, pero a veces se siente como que no vienen, como que tardan, como que esas son hasta después de que yo muera y esté con Él. A veces hasta no queremos pensar en las promesas de Dios de forma específica, porque realmente no esperamos que se cumplan pronto. Y aquí es donde me encanta, porque el escritor pone un ejemplo y nos lleva mucho más atrás en el tiempo hacia un personaje que pasó precisamente por esto: Abraham. Y a continuación hay 3 versículos muy importantes. Y el último es nuestro versículo clave del día de hoy. Es el versículo 15. Así que te voy a leer los 2 primero y luego te voy a avisar antes del versículo que quiero que nos enfoquemos. Dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Hebreos 13 y 14. Esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y quiero que pongan mucha atención al siguiente versículo, porque el 15 dice: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hebreos 6:15. Te lo voy a leer otra vez. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. No parece un versículo muy especial, ¿no crees? Parece que simplemente está escribiendo algo que pasó. Sí, Abraham esperó y Dios cumplió. Fin del asunto. Pero en este versículo hay un resumen de toda una vida de esperar. Si conoces la vida de Abraham, si has estudiado lo que dice Génesis sobre su experiencia, sabes de que este es un resumen extremadamente pequeño de lo que él vivió. Abraham a los 75 años todavía no tenía un hijo. Y esto era una gran deshonra. No solo por orgullo, por tener hijos y multiplicarse y tener descendencia, sino porque se creía que alguien que no podía tener hijos había sido maldecido y abandonado por Dios. Imagínate la vergüenza que tenía que vivir él al ser el líder de básicamente una nación y ser el patriarca que no tiene hijos. Es tan fuerte que en una de las veces que Abraham ora, él se refiere a sí mismo como: yo soy el que no tiene hijos, en el cual original esa es solo una palabra y es más un insulto que otra cosa. Algo que posiblemente él escuchó muchas veces al ser despreciado por personas diciendo: es que tú eres el sin hijos, tú eres el que no ha sido bendecido. 75 años tuvo que esperar sin nada que sepamos de parte de Dios. Simplemente 75 años de eso. Y a los 75 años Dios habla con Abraham y le hace esta promesa. Dice: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Y qué pasó entonces? Ahí tuvo su hijo, ¿no es así? Así es como funcionan las promesas de Dios. Dios te habla e inmediatamente pasa. Bueno, fue un poco más complicado que eso. Abraham tuvo que esperar otros 25 años para que esa promesa se cumpliera. Imagínate lo que tú estás esperando. Imagínate que ese cambio de trabajo o esa sanidad de enfermedad o esa provisión, Dios te diga: con mucho gusto, en 25 años. ¿No se te rompería el corazón por una espera tan larga?
Esa fue una lucha para Abraham. Y aquí en este versículo dice, entonces Abraham esperó con paciencia. Y te digo algo, no parece que él haya esperado con paciencia. Si regresas a Génesis, te das cuenta que él se desesperó muchas veces. De que él llegó al punto en el cual dijo, ¿sabes qué, Dios? Como tú no lo estás haciendo, yo voy a hacer que esto suceda. Fue a través de la idea de su esposa, pero fue él quien tuvo hijos con su sirvienta. Y más adelante, Abraham dice, mira, Dios, yo ya no puedo tener hijos, así que por favor bendecí al hijo que tuve en desobediencia. Porque él se había dado por vencido de que Dios iba a cumplir su promesa. Si te soy sincero, este no parece un buen resumen. Porque cuando leemos la historia de Abraham, no parece que él esperó con paciencia. Ahora, no te estoy diciendo que la Biblia está equivocada, sino que esta es la vida de Abraham a través de los ojos de Dios. Todos los errores, todos los momentos de desobediencia, todas las rebeldías, toda la desesperación, todas las lágrimas, todas las frustraciones, todas las malas ideas, a través de los ojos se reducieron a él esperó con paciencia. ¿No te parece increíble? Que Dios transforma todo lo malo en nuestra vida en algo bueno. Porque si yo viera esos momentos en la vida de Abraham, yo te diría, él no esperó con paciencia, pero la forma en la que Dios lo vio, dice, sí, Abraham esperó con paciencia. Y él es un ejemplo, no de alguien perfecto, sino de alguien que peleó para confiar en Dios. Eso me llena a mí de confianza. Porque en el día de hoy vemos líderes, pastores, predicadores, que parece que tienen la fe perfecta, que parece que siempre están confiando en Dios, que parece que cuya fe es una roca que jamás va a ser movida. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos a estas personas que Dios mismo nos dice, ellos son ejemplos a seguir, y vemos que todos fallaron, todos se equivocaron, todos se desesperaron, todos desconfiaron, todos su fe se quebrantó en algún momento u otro. Porque la fe no es un acto de perfeccionismo. No es una racha que se pierde el momento que un día no tienes fe. Es una maratón en los cuales tenemos buenos días y tenemos malos días. Sin embargo, a través de los ojos de Dios, Él está haciendo que sigamos avanzando, que cada paso adelante no es un desperdicio, sino que cada paso es una muestra de su fidelidad en nuestras vidas. No somos perfectos. Y por más que miremos en redes sociales, nadie es perfecto. No tenemos que golpearnos a nosotros mismos, pensando que somos los peores creyentes porque hoy no tuvimos tanta fe como el otro día. Podemos confiar en que es Dios el que nos lleva a través de todas estas temporadas. Y al final del día lo que importa es su fidelidad, porque dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ese es el enfoque. Eso es de lo que se trata. No se trata de qué tan bien puedo llevar cada día. Se trata de lo que Él está haciendo en mi vida. Y como dice uno de los versículos más famosos, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿No te parece maravilloso el saber que no se trata de cómo tú vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida, sino de vivir con la certeza de que Él va a cumplir su propósito en mi vida?
de que yo puedo pasar 100 años pataleando, peleando, desesperándome, llorando, gritando. Pero al final del día, Él hace que mi vida sea una de esperar pacientemente y de recibir lo que Él ha prometido. No es algo fácil, y por eso es que Él nos ayuda. Deseo que tú esperes pacientemente y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.